Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con la senadora Carolina Moisés en un minuto nada más. Vamos a hablar sobre el tema de la justicia. Queda una vacante tras la pérdida del presidente del tribunal, del Superior Tribunal, entre otros temas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el Consejo de la Magistratura, que también tiene algo para contarnos y para decir. En un minuto voy a estar con ella. Y a propósito, hoy se cayó la sesión que iba a tratar el presupuesto. Dicen que es por la vacante, precisamente de la que le estoy hablando, en el Superior Tribunal, ¿no? Están buscando los consensos. Será el martes 9 la próxima sesión, como yo venía advirtiendo. Cuidado con las sorpresas. Cuidado con las sorpresas. Vuelve a sobrevolar el fantasma del hijo de Gerardo Morales. Se agregan otros nombres, como el fiscal de Estado, señor Alvesa. Y quiero significar cuál es el valor que tiene una vocalía. No es un cargo cualquiera. La gente quiere que un juez encarne la excelencia jurídica. Y para eso se necesita idoneidad, se necesita capacidad técnica y también se necesita independencia. Sin ataduras políticas por lazos de sangre o por lo que fuera, la ley se vuelve plástica cuando no hay estatura intelectual. Cuando el favoritismo y la lealtad a la política son la prioridad, se rompe el pacto social. Y la democracia va perdiendo legitimidad. Las decisiones judiciales se ven como actos de poder, no como actos de justicia. Esta es la sensación en la calle. La idea de la república se define a través de ¿qué? De la división de los poderes. Y la justicia es el árbitro final siempre. La ley no puede ser selectiva ni se compra. De lo contrario, empieza a tambalear todo. ¿Se da cuenta? Porque cae la credibilidad. Y la credibilidad, como digo siempre, cotiza como un commodity, igual que la confianza. De modo que la justicia es me parece a mí, el cimiento indispensable o es capaz, en todo caso, de sostener la convivencia civilizada. Y en este sentido, ¿qué quiero decir? Que los delirantes que quieren imponer por la ventana a personajes no idóneos para el cargo, les digo que están poniendo en juego la convivencia civilizada en la provincia de Jujuy. Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo le va, senadora? Gracias por estar acá. ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos. Gracias a vos. Bueno, ¿qué pienso de esto? ¿Qué piensa? ¿Es más o menos así o no? Indudablemente hay una politización de la justicia que se ha hecho como una cultura en la provincia de Jujuy, en la metodología de no solamente de nominar a los jueces, sino también a veces de echarlos, ¿no? Hay como un sistema un poco extorsivo de esto con los juicios políticos. Entonces te tira un juicio político y vos me tirás la renuncia cuando ya hay situaciones críticas en algunos espacios. Yo lo que digo siempre es que por ahí la gente, cuando le hablamos de la justicia o del Poder Judicial, lo siente como muy alejado de sus vidas y en realidad vos lo dijiste, es uno de los poderes del Estado más importantes a la hora que termina dirimiendo no solamente la convivencia democrática, termina dirimiendo los derechos de una mamá que pide una cuota alimentaria y que a veces demoran meses en resolverlo, o de un comerciante que tiene que definir su situación por cargas de impuestos, por juicios que hace la AFIP con impuestos, o ARCA, bueno, ahora se llama ARCA, o un juicio laboral de un empleado,
jueces que tienen que dirimir la vida doméstica, los problemas reales de las personas, ¿no? Que por ahí, bueno, los poderes ejecutivos resuelven las políticas públicas, la gestión de los recursos de todos los ciudadanos, el poder legislativo define, bueno, las leyes y las pautas de convivencia, pero creo que tu definición es acertada. El Poder Judicial termina siendo el árbitro desde los problemas familiares o las causas penales, los delitos, hasta las cuestiones institucionales de alto peso, ¿no? Entonces, yo creo que como está definido el sistema, no se garantiza ni transparencia ni idoneidad, sobre todo en la Corte, ¿no? Pero bueno, no creo que sea el problema de los nombres únicamente. Entiendo que es un problema mucho más profundo del sistema judicial y cómo está diseñado y lo difícil que es para la democracia y para sus instituciones encontrar una forma que sea justamente, digamos, más eficiente a la hora de dictar su sentencia, más eficiente en el tiempo judicial. La justicia que llega tarde y mal es literalmente el ejercicio de la injusticia, ¿no? No de la justicia. Entonces, por ahí me parece que hay que pensar modelos un poco más sistémicos, ¿no? Podemos cuestionar nombres o cómo fueron elegidos, pero sinceramente sería inconducente, porque en definitiva estos jueces ya están elegidos y han sido electos por el mecanismo que establece la Constitución. Claro. O sea, entonces, la verdad es que yo no voy a tener esa posición, digamos, de una crítica discursiva que quede, digamos, en, no sé, en el marco de lo deseable o, no sé, de una ideología casi poética de lo que quisiéramos que sea la realidad, porque eso puede servir para que alguien que me esté escuchando, bueno, le guste lo que diga, pero en definitiva es inconducente a la hora de las definiciones institucionales que se dan. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. Los jueces de la Corte fueron elegidos la semana pasada con el mecanismo que establece la Constitución provincial. Entonces, bueno, digo, lo que hay que pensar desde todos los estamentos es cómo le damos más transparencia a la justicia, cómo se mejora la eficiencia, cómo se pueden encontrar no solamente las sentencias de los jueces, sino los recursos que maneja el Poder Judicial, de qué manera se administran esos recursos. Bueno, digo... Pero perdóneme, ¿y qué hacemos con la idoneidad? Bueno, supuestamente ahora han creado con la nueva Constitución, a la cual nos opusimos muchos, este nuevo instituto que es el Consejo de la Magistratura. ¿Sí? El Consejo de la Magistratura, el sistema de... Que es lo mismo. Se tiene que constituir ahora, sí, claro, me dicen que ya tienen, digamos, alguna definición en la conformación, los miembros que pone la legislatura, los miembros que pone el Poder Judicial, los miembros que pone el Poder Ejecutivo. Me decían que los dos que van por el Colegio de Abogados lo van a elegir los propios abogados. Creo que ese es la única representatividad un poco más transparente o despolitizada que va a tener el Consejo de la Magistratura. Pero yo soy muy crítica de esa institución porque lo vivo a nivel nacional. Yo vengo hace muchos años estudiando el Consejo de la Magistratura en el orden nacional y lo habrán visto en las noticias este último año, donde tenés casi el 40% de los cargos de los juzgados federales de todo el país, de las cámaras penales, de las cámaras de apelación laboral, acá mismo en Jujuy, más del 30%, entre el 30 y el 40% de cargos vacantes, que no fueron cubiertos. ¿Por qué? Porque el sistema que establece el Consejo de la Magistratura con estos concursos, ¿sí? Primero que son muy engorrosos, vos decís, bueno, está bien, hagamos los concursos y están definidos bien los concursos, pero no están dispuestos los plazos. Entonces vos tenés concursos cerrados, terminados, hace más de 2 años, pero sin embargo los jueces no están puestos. Entonces vos decís, ¿para qué te sirve el sistema que te garantiza cierta transparencia y cierta idoneidad, porque es por puntaje, por carrera, por las capacitaciones, por la carrera judicial que tienen algunos abogados que llegaron a ser secretarios o prosecretarios y demás, si a la hora de que esos idóneos que ya pasaron por todo el proceso, la política que es como está conformado el Consejo de la Magistratura, no lo resuelve y hoy tenés el 40% de los cargos sin cubrir? Entonces, el Consejo de la Magistratura termina siendo un órgano político tan
tan o más político que la definición anterior, que era a través de los poderes legislativos, ¿no? O sea, acá en Jujuy los resuelve el Poder Legislativo hasta tanto se conforme el Consejo de la Magistratura. En el orden nacional es un sistema mixto. El Consejo de la Magistratura avanza sobre el jury de los jueces. Eso sí, creo que ha funcionado relativamente bien, digamos, porque hay procesos, hay jueces que han sido sacados de sus cargos, pero a la hora de designar y cubrir los cargos, todo termina en un embudo de negociación entre las partes. Y las partes que son más o menos parecidas como van a ser las partes acá. Los delegados del Poder Ejecutivo, los delegados del Poder Legislativo, de la mayoría, de la primer minoría, de una Cámara, de la otra Cámara, de un bloque, del otro bloque. Entonces termina siendo un sistema mucho más concentrado de poder y que responde mucho más a intereses políticos, ese Consejo de la Magistratura, que otro sistema, ¿entendés? Porque en definitiva, ¿quiénes elegimos los jueces federales? Los senadores, a través de la comisión de acuerdo, porque tiene que terminar llegando a manos nuestras, pero se supone que es después de pasar todo este proceso. Entonces, tiene un lado bueno, pero tiene el otro lado que es malísimo, porque si no hay acuerdo político entre las partes, no se designa un solo juez, aunque haya pasado por todo el proceso, digamos, regulado de transparencia y de estos concursos que son públicos, ¿no? Entonces vos decís, es un gran problema de la democracia, es un gravísimo problema de la sociedad que no hayamos encontrado una ¿De la democracia o del sistema democrático? Bueno, del sistema democrático, digamos, una manera más doméstica de decirlo, ¿no? No, porque los otros días lo escuchaba el juez Lorenzetti, sí, en Buenos Aires, proponiendo la idea de que lo que hay que introducir modificaciones al sistema democrático. Bueno, ahí está hablando de modificar la Constitución. La democracia, ¿cómo? Estaría hablando de modificar la Constitución, porque el sistema republicano está establecido en la Constitución y todas estas instituciones son derivadas de la Constitución del 94. Bueno, pero digamos, la Constitución tiene todo, según él, tiene todo. La identidad de una nación, tiene todo contenido adentro, ¿no es cierto? Lo que hay que reformar dentro del sistema democrático son las instituciones. Sí. Las instituciones, esto que estamos hablando. Sí. Hacer mejor el Consejo de la Magistratura, mejorar los mecanismos de selección de jueces, todas estas cuestiones que están tan pendientes. Sí. ¿No? Sí. ¿Y cuándo se va a dar? Es lo mismo que les estoy diciendo. No, ya lo sé. Es más, si querés agreguemos, vos decís, hoy está debilitada la representación de los ciudadanos en términos de los organismos de control, por ejemplo. Hoy no está cubierto ni la Defensoría de la Niñez, a nivel nacional, no está cubierto la Defensoría del Pueblo hace más de 10 años, no está cubierto hoy la AGN, la Auditoría General de la Nación, que es el organismo, la auditoría que audita toda la distribución de recursos, las ejecuciones presupuestarias, las rendiciones de cuentas de todos los poderes del Estado, hasta de las universidades que son autónomas, tienen que rendir cuenta ante la Auditoría General de la Nación, está paralizada del mes de abril. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo político en el Congreso de la Nación y con el Poder Ejecutivo para definir cuáles son las bancas del directorio que terminaron su mandato. Todas terminaron su mandato. La AGN está cubierta por un presidente que está nominado por el partido opositor, digamos, el primer partido opositor, en este caso el Partido Justicialista, y lo ocupa Juan Manuel Olmos, pero después hay como un directorio. Está formado por 3 miembros designados por el Poder Legislativo, por la Cámara de Diputados, y 3 miembros por el Senado. Esos 6 miembros, que los definen por mayorías y minorías cada una de las cámaras, desde el mes de abril que están vacantes esas bancas, porque terminaron mandato los que estaban designados antes. Entonces, vos fijate cómo quizás esa institución, que es muy prestigiosa, que realmente ha hecho un trabajo importante en todos estos años, y ha sido incluso modelo para otros países latinoamericanos, la Auditoría General de la Nación. De hecho, de ahí han salido pruebas de muchas causas que se hicieron contra funcionarios y demás. Está paralizada. Entonces, los ciudadanos
no tienen ámbito en donde ser defendidos. Creo que eso también tiene que ver con la calidad de las instituciones que están plasmadas en la Constitución, pero después han habido leyes reglamentarias que establecieron las metodologías. Por ejemplo, esto que les cuento del Consejo de la Magistratura está establecido en una ley que deriva de la Constitución Nacional. El Consejo de la Magistratura está establecido cómo se va a conformar, cuáles van a ser los miembros, cuánto es el mandato de los miembros, como lo establece la Constitución Nacional. Entonces, volvemos al punto de que yo creería, no lo escuché a Zaffaroni, digamos, pero que el problema no está en la Constitución. No es Zaffaroni, perdón, Lorenzetti. Que el problema no está en la Constitución, sino está en cómo se diseñaron las instituciones que derivaron de esa Constitución, que tenían como objeto, de hecho lo tienen, la defensa de los ciudadanos, el fortalecimiento del sistema democrático y la transparencia de las instituciones para hacerlo un poco más equitativo, equilibrado en la división de poderes y representativo también de los intereses de una sociedad. Está muy bien. Aquí... No sé cómo se hace. Digamos, yo creo que se hace cambiando también la cultura de quienes están a cargo de los poderes por supuesto, en todos los niveles. ¿no? Es una batalla cultural e institucional que hay que dar, ¿no? Sí. Ahora, viniendo a la provincia de Jujuy un minuto, pienso, ¿no? La matriz productiva diseñada por el gobernador fracasó. Sí. Ahora, lo que es exitoso es la otra matriz, la del ocultamiento de las cosas. Sí. ¿Cómo se desarma esto? Sí, y eso creo que se concentró aún más con la reforma constitucional y bueno, y claramente el conflicto social que hemos atravesado en el año 2023 con esto ha sido muestra de que el ocultamiento que vos decís se dio sin debatir con la sociedad y sin que haya participado nadie en ese diseño de lo que supuestamente es el acuerdo de la sociedad, ¿no? Que es la Constitución provincial. Ahí sí, pautas que ocultan los datos, que bueno, de hecho yo creo, y he sido muy crítica acá, de algunos ámbitos donde no podés ni siquiera acceder a la información. Yo como senadora nacional he pedido por acceso a la información pública, por la ley de acceso a la información pública, con preguntas muy concretas. De hecho ahora hice un pedido de información pública por Canava, porque realmente entiendo que todo lo que el circo que hicieron hace 2 o 3 semanas atrás con esta supuesta presentación de los balances, las rendiciones de cuentas, y la verdad es que no las podemos ver. O sea, ni usted, ni yo, ni nadie que quiera realmente saber sobre cuáles son esos balances, cuánto se ganó, cuánto se invirtió, cuánto perdimos los jujeños con eso, para qué sirve, cuál es la proyección hacia adelante, cuánto se gastaron en sueldo, que son millonarios, no lo podemos saber. Ni siquiera yo, que soy senadora de la Nación, que lo tengo que pedir por acceso a la información pública y no me lo dan, digamos. Ahora lo hice nuevamente, volví a hacer el pedido a través de, digamos, porque bueno, hicieron público esto. Entonces, creo que la falta de transparencia es... Pero fíjese, esto no suena chicana, pero todo lo que usted me está diciendo que están ocultando de Canava, ¿no es cierto? Digamos, es una empresa donde el presidente iba a ser vocal de la Corte. Bueno, eso fue, digamos, como trascendidos. La verdad es que no tengo yo la información fehaciente de eso, digamos. Supongo que no será. Me parece que hay que buscar la forma de mejorar la representatividad también en las personas, ¿no? O sea, la idoneidad y salir un poco de esto del árbol genealógico que lamentablemente se planteó desde hace 10 años atrás cuando empezó este gobierno, ¿no? O sea, a nosotros los peronistas nos criticaban porque los familiares, porque los hijos, vos ves y realmente no es que está el árbol genealógico de muchísimas familias, digamos, que hoy están vinculados y provincias como la nuestra hacen que el sistema se distorsione mucho a la hora de cuidar los intereses de la gente o cuidar los intereses de algunos. Pero bueno, también me parece que hay una falta de criterio a la hora de buscar los mejores perfiles, de buscar a las personas más preparadas, a las más formadas, a las que mejor puedan defender, digamos, por parte del actual grupo político que gobierna la provincia de Jujuy, ¿no? O sea, lo vimos anteayer que juró la diputada nacional Cigarán, y la verdad,
es que fue la peor ministra de Ambiente que puede haber tenido Jujuy. Ayer un ex fiscal tucumano de Ambiente dijo que la provincia de Jujuy, le llama la atención que no haya ningún condenado con los problemas ambientales que tiene la provincia de Jujuy. Tremendo. Pero además de corrupción, o sea, ella está detrás del fondo de Girsu. El fondo de Girsu que se compuso por préstamos internacionales, ¿sí? Por el aporte que hace cada jujeño, el aporte de Girsu que paga, digamos, como impuesto, y vos recorres la provincia y pasaron 10 años, no sabemos cuántos miles de millones de dólares administró esta mujer, ahora premiada con una banca en el Congreso de la Nación, sin que haya rendido cuentas de absolutamente nada, y vas por la Ruta 9 y son los containers llenos de basura, no han resuelto un solo problema de gestión de residuos en la quebrada de Humahuaca, cuando tenés problemas con el tema del turismo y de la... Vas al ramal, con el calor que hace, tenés basurales a cielo abierto, que te digo la verdad, te voy a mandar un video, el basural de Yuto a cielo abierto es un asco, pero además contamina las aguas del río porque está al borde del río. O sea, los basurales a cielo abierto que supuestamente prometieron que se iban a terminar, no solo no se terminaron. ¿A dónde termina ese río? Bueno, ese creo que es afluente del San Lorenzo, me parece. Ah. La verdad que no me preparé con la clase de geografía. Pero fui, lo vi, lo conozco, estuve ahí, en Caimancito, en San Pedro. O sea, 10 años administrando los recursos de ambiente multimillonarios porque dieron préstamos supuestamente por la plata que conocemos que administró ambiente, pero no deberíamos tener un solo problema, por lo menos en lo que es la gestión de residuos. Y sin embargo, desde un barrio acá en Capital, con los microbasurales en la esquina, hasta toda la Ruta 9, que pues desbordándose así los containers de basura. O sea, es un asco. Y vos decís, bueno, ¿a quién eligieron para premiar? Es dramático. Y la señora jura ayer. Entonces vos decís, bueno, creo que hay una crisis de representatividad que termina en qué. Y bueno, ahí está, en el resultado electoral con los libertarios que son terribles también, ¿no? O sea... esto de destrozar todo el Estado, esta es la peor gestión. Yo pongo siempre un solo ejemplo, el de las rutas. O sea, el de las rutas. Yo voy y vengo San Pedro, Jujuy, la ruta, realmente, la Ruta 34, que por suerte, y eso sí reconozco que con el gobernador Sadir, y hacemos un trabajo en conjunto, por lo menos en eso, defendemos que esa obra se termine, la de la obra de la Ruta 34, que llevamos más de 15 años, digamos, pechando por eso, y que por fin que logramos que la obra esté en construcción, que no entre en la parálisis de todas las obras viales que planteó Milei desde que asumió. Entonces hemos logrado que se destrabe en un principio, después estamos pendientes, muy pendientes de que esa obra no se paralice. Sin embargo, salvo lo que es la obra principal, todo el mantenimiento de la Ruta 9, de la Ruta 40, del resto de la Ruta 34, es un desastre. O sea, no solamente el riesgo que corremos al transitarlas por los accidentes de tránsito, sino que todo el sistema de logística de transporte argentino está basado en el transporte terrestre. Entonces, realmente cortar y paralizar toda la inversión en las rutas hace que veamos cómo en eso, que es algo muy concreto, el deterioro sea sistemático, permanente. Entiendo. Eso aplícalo a todo lo que tenga que ver con políticas públicas obligatorias del Estado Nacional. Desde la educación, que cortaron los fondos para equipamientos de escuelas, para bibliotecas, para modernización y tecnología, hasta cualquier rubro, los datos sociales. Escuchame, está creciendo la sífilis, el SIDA. O plantearlo con el desarrollo económico y la baja en todos los índices de empleo que hay. Eso no exime los problemas que hay acá, ¿no? No. O sea, es un contexto nacional. Que son de acá. Es un contexto nacional que empeora la situación. El gobierno instala un relato, la culpa la tiene el presidente. No. Hay temas que son de acá. Hay temas que son responsabilidad provincial. Fíjese, en el presupuesto han incorporado un artículo donde le dan cheque en blanco a las empresas que ha creado Gerardo Morales para pedir plata cuando lo necesiten. Ahora, el ministro Cardoso no habla de la rentabilidad de las empresas.
sino que va y pide plata por las dudas. Exactamente, como eso también, digamos, creo que empeora la situación. Yo soy la única que lo planteó cuando la legislatura aprobó una ley donde le da carta blanca para privatizar las empresas que hemos comprado los jujeños con la plata de créditos internacionales que no sabemos ni cuánto ni cuándo, hasta cuándo debemos esos miles de millones de dólares, como decía Di Girsu, para estos inventos como Canava, como Cauchari, que Cauchari, lo dije desde el primer día, o sea, que Cauchari era un invento, que los jujeños no íbamos a ganar nada con Cauchari. Íbamos a meter plata, íbamos a endeudarnos, los miles de millones de pesos que pusieron en Cauchari y que hoy no se reflejan ni en la boleta de la luz, ni en el alumbrado público de las ciudades, ni en las mejoras de infraestructura urbana. No se refleja en nada los miles de millones de pesos que se pusieron en Cauchari. Hoy la deuda de la provincia de Jujuy es 500 millones, la deuda. Pero va en el presupuesto, ¿no? Más deuda. 250 millones de dólares por un lado y otros 130 millones de dólares creo que son del Banco Mundial. Lo cual que la deuda va a 1.000 millones. ¿Usted cree que la provincia... ¿Cómo se paga esto? Bueno, estaría bueno que cuando pidan las autorizaciones de crédito también digan cómo se paga, ¿no? Claro. O sea, cuál es la proyección de ingresos que tiene la provincia de Jujuy. No es solamente presupuestar lo que vas a hacer con lo que tenés. Tiene que empezar a haber una profesionalización del manejo de las cuentas públicas donde, como esto que te digo, volvamos al ejemplo de Cauchari que es tan famoso. Decir, bueno, le decía a los dueños, vamos a invertir esta plata para este proyecto, vamos a tomar un crédito, vamos a demorar tantos años en pagarlo, pero el beneficio concreto en la proyección de ingresos es este. Entonces usted, jujeño, jujeña, que está en Caimancito, que está en Alto Comedero, que vive en Maimará o acá a media cuadra, sabe que sus impuestos van a ser invertidos en cosas que en algún momento lo van a beneficiar. Bueno, eso se ha perdido totalmente en Jujuy, lamentablemente sí, desde el año 2015. Bueno, el panorama es crítico. Sí, porque bueno, vemos que en la conformación legislativa las mayorías, digamos, hacen que estas cosas se distorsionen, digamos, que este equilibrio de poderes que tendría que ser justamente el contrapeso político para definir algunas cosas o para poner ciertas condiciones en representación de los jujeños, no pase. ¿Usted se refiere a la sociedad Rivarola Morales? No, yo no hablo de nombres ni nada, digo, hay un sistema que está establecido así en términos de que yo veo ha distorsionado en el correr del tiempo el rol de las instituciones y el rol de la oposición también en algunos casos. Hay algunos que lo llaman oposición amiga. Usted lo mira, hay algunos calificativos que, mira, yo lo estoy viendo ahora con lo que vivimos en el Senado de la Nación. La oposición es la oposición. Punto. A ver, oposición es oposición, pero esto no quita, yo lo estoy viviendo ahora en el tema del Senado de la Nación, digamos, con esta, que vos te corres un poco del discurso opositor extremo y pasás a ser automáticamente un traidor o un dialoguista. Tampoco podemos pensar en esta dicotomía permanente. ¿Por qué? Porque en el medio está la gente que sí, la sociedad nos está diciendo que quiere transformaciones en muchos aspectos. Y esas transformaciones dependen de nuestras decisiones. Entonces viene la reforma laboral. O sea, por lo menos el gobierno anuncia una reforma, una modernización laboral. Hablas con los empleados de los sindicatos y muchos de ellos quieren que cambien algunas cosas. Entonces, uno, ¿en qué se para? Vamos a ir a una reforma laboral que destroce el sistema de derechos que tienen los trabajadores y trabajadoras argentinas. No, yo en eso no voy a participar, pero vamos a tener que dejar todo como está porque decimos que está perfecto y no, tampoco está perfecto. Hay que lograr el equilibrio. Entonces hay que buscar un equilibrio. ¿Y cómo se logra el equilibrio? Se logra a través de las propuestas, del debate de esas propuestas y de un máximo mínimo de intereses en el que el criterio nuestro pueda ser buscar lo mejor para los involucrados en la decisión. Nosotros ahora, con mi equipo, hemos abierto desde esta semana un diálogo con los sectores empresariales, comerciales, sindicales, para que todos puedan aportar, de paso ya lo digo, así que estamos abriendo invitaciones para que en estas 2 o 3 semanas poder escuchar cuáles son sus expectativas, sus necesidades, sus cuestionamientos con el tema del mundo del trabajo. Si viene una modernización laboral,
yo quisiera representar a los jujeños y jujeñas en ese debate, no con una postura dogmática de decir que no hay que cambiar nada, porque la sociedad me está diciendo, y los problemas sociales también, claro, claro. y los datos y la realidad económica, que algo hay que cambiar. Pero tampoco me voy a ir, o porque dialogue, debata, o trate de consensuar cosas, digamos, con el oficialismo, no significa que traiciono a nadie, ni que me voy a ir a avalar una reforma laboral que destroce el sistema de protección que tienen los trabajadores. Entiendo. Así con cada tema. Me parece que esa es la postura madura, responsable que tenemos que tener quienes creemos que nuestro rol es tratar de usar el poder que nos dio la sociedad para interpretarlos y para representarlos en esa confianza de que podemos decidir lo mejor pensando no solo en el futuro, sino también en este presente que es el que determina la urgencia de las decisiones que tenemos que tomar. Está muy bien. Se me acabó el tiempo. Gracias, senadora, muy amable. Muchas gracias a vos. Siempre por un gusto poder estar acá. Bueno. Tus entrevistas son buenísimas. Bueno, gracias, muy atenta. Nos reencontramos. Chao.